Entonces es un tema, para empezar, que tuvo mucho impacto. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Porque en el fondo era la primera vez que, digamos, dentro de la lógica del análisis funcional y sin salirse de ella, entrenábamos ciertas relaciones y aparecían nuevas. Pero no aparecían al azar, aparecían siguiendo unos principios. Es decir, podíamos predecir qué es lo que iba a hacer el sujeto, pero sin haber entrenado esas relaciones. Y sí que me gustaría detenerme, porque has hecho más o menos un repaso por todas esas primeras unidades, pero quiero detenerme en concreto en lo que son ya los temas de categorización, clases de equivalencia. Si podrías explicar de forma superficial qué es eso de las clases de equivalencia y qué importancia tienen los postulados de Sigma. Sí. Bueno, yo recuerdo, porque casi, bueno, las clases de equivalencia en realidad cuando emergen bien de verdad es a partir de los años 80. Es decir, es verdad que hay unos primeros trabajos de Sigma en el 71, que son los pioneros, pero en el fondo cuando llegan a tener un impacto en la comunidad científica es a partir de los 80. Y claro, me sitúas en mi época, es decir, bueno, yo estaba en la universidad, etcétera, y por tanto, donde fui a mis primeros congresos y tal. Yo iba a los congresos europeos de análisis de la conducta, yo seguía un poco la línea, por ejemplo, iba muchas veces fui varias veces a Londres al congreso, o sea, al grupo británico de análisis de la conducta. Entonces lo de las clases de equivalencia se puso de pronto como el boom, ¿no? Es decir, ibas a un congreso y tenías incluso varias mesas, simultáneamente a la mesa, pero distintas mesas sobre clases de equivalencia y tal. Tanto es así que yo incluso hice una parte de mi investigación con animales en relación a la simetría, ¿no? Entonces es un tema, para empezar, que tuvo mucho impacto. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Porque en el fondo era la primera vez que, digamos, dentro de la lógica del análisis funcional y sin salirse de ella, entrenábamos ciertas relaciones y aparecían nuevas. Pero no aparecían al azar, aparecían siguiendo unos principios. Es decir, podíamos predecir qué es lo que iba a hacer el sujeto, pero sin haber entrenado esas relaciones. Entonces, claro, esto era muy importante. Recuerdo que una de las críticas fundamentales de Chomsky a todo el conductismo en general, esa crítica masiva que hizo con la supuesta crítica conductual, porque en realidad fue una crítica al conductismo en su base, ¿no? Era, bueno, claro, que cómo explicaba la generatividad, la novedad, etc. Entonces, claro, nos encontramos por primera vez con un fenómeno en donde se podía estudiar experimentalmente y con rigor, precisamente es decir, haciendo tales cosas porque salen estas otras que no hemos entrenado explícitamente. Y eso dio mucho juego y sigue dando mucho juego, porque si nos fijamos, al final del módulo, y como terminamos el módulo hablando de la teoría de los marcos relacionales, pero que está directamente influida por esta idea de las clases de equivalencia de Sigma. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos para ver un poco la aplicación de lo que es las clases de equivalencia y que la gente que no esté familiarizada? Tú imagínate que un niño le has enseñado, por ejemplo, que un lápiz se pronuncia lápiz y se escribe lápiz. O sea, le has enseñado un objeto, después le has reforzado el hecho de que cuando tenga el objeto, él diga, pues un lápiz, no diga otra cosa, e incluso que lo vea y sea capaz de escribirlo. Tú puedes entrenar simplemente esas dos cosas, es decir, el objeto con el sonido y el sonido con la palabra escrita. Y ahora te puedes preguntar, bueno, ¿y si yo le pongo la palabra escrita, me elegirá un lápiz? O si le pongo dos objetos, o si le pongo solamente el sonido, ¿será capaz de ir directamente al lápiz en dirección contraria a la que yo le entrené? Cuando veas un objeto, tienes que pronunciar lápiz. Pero si ahora que te pronuncio lápiz, tú serás capaz de coger. Entonces, este tema, en el fondo, viene de la teoría de conjuntos, o sea, Sigma lo cogió de la teoría de conjuntos de matemáticas, de que un conjunto, digamos, se caracteriza porque sus elementos tienen propiedades, ¿no? Esas propiedades son reflexividad, un miembro de un conjunto es siempre igual a sí mismo, simetría, si A es igual a B, entonces B tiene que ser igual a A, y transitividad, que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Y combinando transitividad y simetría sale lo que es la equivalencia, que será la prueba. Si sale la equivalencia es que lo demás tiene que estar. Que sería si A es igual a B y B es igual a C, es decir, tú has entrenado con A, tienes que elegir B, y después has entrenado con B, tienes que elegir C, entonces ahora le pones C y tienes que elegir A. ¿No? Entonces, bueno, ese es un poco lo que es la equivalencia. Tiene mucha importancia teórica y práctica. Teórica por lo que te decía antes. ¿Y práctica por qué? Porque, hombre, si tú, por ejemplo, crees que para enseñar la lectura tienes que entrenar todas las relaciones entre el dibujo,
el sonido y la palabra, imagínate que metes un idioma nuevo en inglés y tal, tienes que hacer todo el entrenamiento, seguramente estés perdiendo mucho tiempo. Porque no hace falta. Es decir, es más vale consolidar bien una serie de relaciones que las otras las deriva el sujeto humano. Después hay un debate importantísimo, interesantísimo, en el que ya yo sí me he metido a nivel de investigación básica, ¿no? Que es por qué los animales no lo hacen, ¿no? ¿Por qué los animales tienen tanta dificultad? Realmente, prácticamente hay nada más que un experimento con leones marinos en el que se han conseguido las 3 propiedades de las clases de equivalencia, ¿no? Quitando eso, después en muchos hemos hecho experimentación con algunas de las propiedades. Yo, por ejemplo, he trabajado durante mucho tiempo con simetría y creo que la conseguimos sin ningún tipo de problema. Pero es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, fijaros que todo esto tiene que ver además con la capacidad simbólica. Es decir, cuando los humanos, a través del lenguaje, somos capaces de decir, tras un objeto, una palabra, después somos capaces de utilizar las palabras en lugar de manipular los objetos, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos planes, solucionamos problemas. Es decir, si yo le diera el destornillador hacia la derecha y entonces hago palanca con tal... Todo eso, que no es más que una manipulación a nivel verbal, de los sustitutos, si quieres, de los objetos, ¿no? Y eso es porque, en el fondo, ha formado una equivalencia. Pero la equivalencia va mucho más allá. Por ejemplo, equivalentes son, a lo mejor, pues, cuestión de prejuicios, ¿no? Es decir, determinados grupos humanos o sociales los clasificamos como, por generalización, como agresivos, violentos, peligrosos, etcétera y tal. Y si ahora le añadimos una etiqueta más, a lo mejor, que es que son además machistas, etcétera, vamos creando una red, porque en el fondo es eso, vamos creando una red de relaciones en las cuales esa clase se va identificando y basta que toque un elemento de la red para que todo lo demás surja, ¿no? Y eso constituye, por ejemplo, un prejuicio bien establecido. Es decir, un prejuicio bien establecido es que tiene muchas sólidas conexiones con muchas ideas, todas del tipo este. Es decir, yo creo que es que de equivalencia en clínica, por ejemplo, una equivalencia que hacemos casi todos es pensar, fijaros que hasta lo autorizamos y los psicólogos no se quejan de esto, enfermedad mental. ¿Enfermedad por qué? Trastorno mental, ¿trastorno dónde? Etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que hemos hecho una equivalencia entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Por lo tanto, hay que llevar al sujeto, cuando tiene un problema psicológico, tiene que ir a consulta, ¿vale? Habrá que darle alguna solución rápida, medicamentos, por ejemplo, etcétera. Entonces, claro, todo esto tiene mucho que ver con que hemos montado una falsa equivalencia, que es que las enfermedades físicas pertenecen a la misma categoría que las llamados problemas mentales, cuando en realidad son cosas muy diferentes, o pueden ser cosas muy diferentes, o son niveles de análisis distintos. Yo no estoy negando que en unos problemas conductuales puede haber problemas biológicos, claro que sí, ¿no? Pero lo que digo es que el análisis que se haga del problema completo psicológico no puede ser reducido solamente a un aspecto biológico. Has comentado el experimento de los leones marinos. ¿Te acuerdas, si nos lo puedes contar, de cómo...? Sí, era muy curioso. Bueno, para empezar, es el típico experimento que no hace nadie, o sea, porque fueron 5 años y pico de experimentación con los mismos animales. Entonces, cuidado. O sea, este es el típico experimento que no te sirve para hacer una tesis doctoral. Porque cuando has acabado la tesis doctoral, todos tus compañeros han pasado y son ya profesores y tú ya no hay plaza para ti. Quiero decir, estas cosas las digo porque creo que son muy importantes. Es decir, en las contingencias actuales del produce, publica como un loco, este tipo de experimentos no son favorecidos y por lo tanto no podemos llegar no ha sido replicado. Este fue un experimento que se hizo en un acuario de estos de animales marinos y tal, con, como digo, leones marinos, de una manera, digamos, muy sencilla. Es decir, era como una especie de biombo donde se escondían detrás los experimentadores, ponían una muestra, es decir, un estímulo de muestra, y después tenían que elegir los estímulos de comparación, es decir, A1 igual a B1, B1 C1, etc. Entonces, lo único que hicieron es decir, bueno, en lugar de hacer A1 con B1 y A2 con B2 y ya está, es decir, voy a hacer hasta 30. O sea, primero voy a entrenar todas las relaciones, hasta 16 me parece que eran, es decir, A1 con B1, B1 con C1, A1 con C1, la transitividad, la voy a entrenar, B1 con A1, la simetría, es decir, todas las propiedades las voy a entrenar explícitamente, no las voy a hacer que el sujeto las deduzca. Y eso lo voy a hacer con 16 clases, o sea, con 16 estímulos distintos, ¿vale?
Con 16 clases. Y una vez que he creado 16 clases y las he entrenado en todas sus relaciones, empiezan otras 14 más, me parece que eran, hasta 30. En el cual ya solo entreno las relaciones típicas A con B y B con C, y a ver si las otras son capaces los animales de hacerlo bien, sin que yo haya entrenado con esos nuevos estímulos, y efectivamente lo que ocurre. Entonces es un experimento que promueve la idea de que cuando las propiedades de la clase de equivalencia son en realidad un aprendizaje generalizado. Si tú aprendes que a ti te han enseñado de pequeño que A es igual a B y que B es igual a E, con muchos ejemplos. Y esto nada más que hay que verlo en el lenguaje humano, el ejemplo que te ponía antes. O sea, a ti te dicen lápiz y te dicen, esto se dice lápiz, ¿no? Entonces, bueno, probablemente lo primero que se te dice, eso, lápiz, tú, por la ecoica que se llama, lo veremos en la unidad de conducta verbal, tú aprendes a pronunciar el término lápiz en presencia de un lápiz. Pero después se te enseña lo contrario, la simetría, que es que yo te enseño que yo te digo lápiz y tú lo señalas. Es decir, se le enseña del objeto a la palabra y de la palabra al objeto. No digamos la relación entre la escritura y la lectura. O sea, una cosa es que tú veas un texto y seas capaz de leer, y otra cosa es que tú oigas un dictado y seas capaz de escribir. Fijaros que es exactamente lo simétrico, etc. Entonces, claro, en la cultura humana está muy entrenada todas esas relaciones. Entonces, a lo mejor la gran diferencia entre los humanos y el resto de los animales es que no le hemos dado oportunidades a los humanos a tener un repertorio previo como tiene cualquier niño, sobre todo si está ya escolarizado. No digamos decir, los niños escolarizados absolutamente, prácticamente todos hacen equivalencia, aunque equivalencia hacen bebés, ¿eh? Hay experimentos de autores españoles, además, de la Universidad de Almería, con un bebé de 8 meses, ¿no? Y formando equivalencia. Hola, soy Santiago Benjumea y ya está disponible en la web de Engrama el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional de la conducta.